Cordial saludo, me presento. Mi nombre es Claudia Lorena Andrade Torres, estudiante de la licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés de la UNAD. Estoy aquí para resolver el paso del curso de lengua materna, la actividad final, la cual nos dice que hay que explorar el espacio de práctica educativa y pedagógica, PEP. Bueno, al inicio nos vamos a encontrar con un video de bienvenida por parte de Anotilia Rodríguez Cruz, quien es la líder nacional de las prácticas pedagógicas. Bueno, y también nos da pues un contexto de qué se trata. Más abajo nos encontramos con un botón que nos lleva directamente a los contactos. En estos contactos es el directorio de los líderes a nivel de cada zona. Entonces, por ejemplo, mi líder sería María Alejandra Mideros, puesto que yo soy de la zona centro-sur. Entonces, cualquier cosa respecto a las prácticas, yo puedo dirigirme a ella y encontrar como esa guía. Bueno, también nos podemos encontrar, acá más abajo dice proceso de descarga de cartas de presentación ante el escenario de práctica. Entonces, para cuando vayamos a hacer nuestras prácticas, debemos descargar esta carta, pero también debemos tener en cuenta los requisitos, que es haber hecho el seminario preprácticas, donde nos van a asignar el lugar de la práctica, ¿ya? Y también haber confirmados. De lo contrario, es mejor no hacer este paso porque no valdría la pena. Aquí ponemos nuestro documento y bueno, le damos generar y allí ya nos aparece la carta. Entonces, también es importante recordar que hay que cumplir con 40 créditos vistos y aprobados. Bueno, acá más abajo nos encontramos con documentos de obligatoria lectura para el desarrollo de las prácticas, como los lineamientos de prácticas, el reglamento y los formatos. Todo esto es súper importante porque ayuda a tener un orden en las prácticas y a que estas mismas lleguen a un buen término. Por ejemplo, los lineamientos pues nos hablan como de esa estructura de las prácticas y todo eso. El reglamento es a lo que debemos acogernos y también a lo que nos cobija. Entonces es muy importante leer estos documentos y los formatos pues es lo que permite registrar nuestras prácticas, tener un registro de nuestra evolución y cuál es el objetivo y todas esas cosas. Por ejemplo, hay un formato muy interesante que es donde los padres de familia deben firmar si autorizan o no que sus hijos, que son los estudiantes con los que trabajamos, puedan aparecer en nuestra evidencia de videos y fotos. Puede que lo autorizan, puede que no. Es muy importante porque trabajar con menores de edad es delicado. Bueno, más abajo hay un espacio de innovación en la práctica educativa y pedagógica que es de laboratorio y simulador de práctica educativa, lo cual busca generar recursos educativos que sean innovadores y que además estén adaptados a diferentes contextos, lo cual es muy importante hoy en día porque hoy en día la gamificación es algo que se ha llevado la enseñanza a otro nivel porque es mucho más entretenido, se entiende mejor, tanto para docentes como para alumnos. Entonces acá más abajo dice que la práctica educativa es híbrida. ¿Por qué? Porque hay espacios virtuales, van a haber espacios virtuales como espacios presenciales. Entonces más abajo vemos los convenios, que son los lugares donde probablemente nos toque según nuestra zona. Como les comentaba anteriormente, mi zona es centro-sur, porque soy del departamento del Cauca, entonces en algún colegio o escuela de acá me tocará a mí. Entonces aquí en esta hoja de Excel que se nos abre, cada uno podrá ver en su zona dónde le toca. Bueno, más abajo tenemos conoce la ruta del componente práctico de tu licenciatura. Este enlace no me abre, pero por acá tengo otro enlace que me dio el tutor porque le comenté y amablemente me envió otro. Entonces lo copio y lo pego y acá ya se me despliega lo que necesito. Bueno, aquí podemos ver que aquí están todas las licenciaturas. Entonces yo voy a escoger la que es de mi interés, que es licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Entonces aquí podremos observar un punto muy importante de la guía que nos preguntaban que mencionara los cursos del componente práctico y las 3 tipologías. Entonces aquí vemos que los cursos del componente práctico
aquí mismo nos dice, arriba. Los cursos identificados con este color, o sea, el color amarillo, pertenecen a la ruta del componente práctico. Entonces aquí, ¿cuáles son los amarillos? Aquí miramos. Listo, también nos pregunta por la tipología, que son 3. Inmersión, investigación, por aquí está cargando, y observación participante. Son 3, observación participante, inmersión e investigación. Entonces, bueno, más acá abajo, volviendo aquí al espacio, también nos habla del seminario prepráctica, que es muy importante, es como lo primero, ¿no? Entonces, una vez el estudiante de licenciatura verifica el cumplimiento de los prerequisitos que ya los dije, para el inicio de su práctica educativa puede inscribir el seminario de prepráctica. ¿Listo? Bueno, aquí dice que cómo se realiza. Entonces, aquí se nos despliega la información, que es importante recordar que estos espacios se abren 2 veces al año, de marzo a julio y de septiembre a diciembre. Entonces, debemos diligenciar para ello un formulario. Acá abajo está el formulario, aquí miren, tenemos unos videos para profundizar más la información. Entonces, en el formulario vamos a llenarlo con nuestros datos y a responder las preguntas. Por ejemplo, ¿cumple con los requisitos? Lo ideal sería que fuese sí, porque si no, pues no tiene sentido, porque no serviría de nada. Bueno, y más acá tenemos las preguntas frecuentes. Aquí nos podemos acercar, preguntar, aquí se despliega la respuesta. De igual forma acá tiene para WhatsApp por si allí no está la interrogante que tenemos. Y bueno, acá para finalizar, responder la pregunta: ¿cómo se puede proyectar como docente información para dar solución a la problemática presentada en el informe etnográfico a través del desarrollo de su práctica pedagógica y educativa? Bueno, aquí habla de un informe etnográfico que fue el anterior trabajo, que por aquí lo tengo. Yo lo hice con una población de mi familia, que es un grupo de personas de diferentes edades, que son 2 primos de 28 y 26 años, una tía de 55 años, mi papá de 66 y mi mamá de 51 años. Entonces lo que yo pude captar esa relación entre ellos cuando hablan y todo eso, es la diferencia de la forma de hablar en cuanto a su generación, porque los jóvenes tienen expresiones y modismos propios de lo actual, mientras que a los adultos se les dificulta un poco entender más eso, porque los jóvenes hoy en día, me incluyo, hablamos como codificadamente, y hay palabras que son nuevas, porque incluso usamos anglicismos que para las personas mayores pues es difícil de entender. E incluso hoy en día acortamos mucho las palabras y hasta ya ni casi no las usamos, porque ahorita ya todos son stickers, emoticones y todas esas cosas. Entonces, ¿cómo lo afronto yo? Obviamente con esto me voy a encontrar mucho, porque en el salón yo seré la adulta y habrán personas menores que yo, por tanto será un espacio y unas expresiones y unos modismos distintos que ya no voy a conocer. Pero ¿cómo lo voy a afrontar? Desde el respeto y la flexibilidad, porque si bien es cierto que algunos lenguajes que se usan los jóvenes hoy en día no son tan apropiados, pues también hay que darles como el beneficio de la duda, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, también conservar la riqueza de nuestro idioma, porque como les digo, hoy en día se acortan mucho las palabras y como se dice coloquialmente, se machetea el español. Entonces, pues tener en cuenta que las generaciones evolucionan y que uno tiene que ir a ese ritmo, pero también atesorar lo que es atesorable, ¿no? Como nuestro idioma, por ejemplo. Entonces, puede hasta surgir, no sé, una clase interesante. Yo les digo para ustedes qué significa esta palabra y probablemente no conozcan la palabra y sea como algo divertido. Bueno, entonces es importante rescatar estos espacios y pues siempre con respeto, con amabilidad y pues, por ejemplo, a ver un ejemplo. Le pongo a leer un poema a alguien escrito hace 30 años y lo más probable es que no entienda el 95% de las palabras y que yo tampoco entienda algunas, porque son palabras que ya ni siquiera se usan. Entonces, son las generaciones. Las generaciones van cambiando y van adaptando su lenguaje y debemos estar, pues, como se dice, en la juega con eso. Y bueno, eso sería
mi aporte como docente, ser muy pendiente, muy flexible, muy respetuosa, pero siempre pues con cordura. Gracias por ver el video.